Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Los Amas o los Odias, donde semana a semana, en compañía de mi amigo Richie, trataremos de desenmarañar la vida de un personaje que haya dejado huella en esta humanidad. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues feliz y contento de estar aquí un capítulo más de Los Amas o los Odias, en donde bueno, hoy hablaremos de una persona pues importante. Hace 5 días acaba de ser la revolución ¿Cuba? de Cuba, exactamente, el 26 de julio. Y creo que bueno, pues para ahí va un spoiler alert, ¿no? ¿Vamos a Este... hablar de Fidel Castro? No, 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 no no, vamos a no. hablar de Fidel Castro. Ah, Vamos a hablar de Ernesto Che Guevara. casi lo mismo, Casi, casi. casi, casi, Tenían casi. barba, sombrero, Sí, también. se vestían de Eran militares, eran revolucionarios. revolucionarios. Pues no, Un, no, no, no son tan iguales. Sí, Ernesto es una persona que tiene unos claroscuros muy diferentes a Fidel. Entonces, vamos ¿cómo se llama? A hablar de él y ok. vamos poco a poquito entre lo que vamos diciendo e ir ver cómo vamos avanzando sobre nuestra ideología y de si lo amas o lo odias, ¿sabes? Ok. Vale. Bueno, pues vamos a platicarles un poco de este personaje. Nace en Rosario, Argentina, en 1928 y muere en Bolivia en 1967, perdón. Revolucionario iberoamericano, junto con Fidel Castro, a cuyo movimiento se unió en 1956, fue uno de los principales artífices del triunfo de la Revolución cubana. Desempeñó luego cargos de gran relevancia en el nuevo régimen, pero insatisfecho con la inoperancia de los despachos y fiel a su propósito de extender la revolución a otros países en Latinoamérica, en 1966 retomó su actividad guerrilla en Bolivia, donde sería capturado y ejecutado años después. Pero bueno, ese es un pequeño intro de este personaje. De todo lo que hizo. Pues sí, pues de lo que luchó, ¿no? De su ideología que Sí, fue sí, sí. siempre la libertad, ¿no? La revolución, el oponerse al imperialismo, ¿no? Y pues bueno, mencionaba, bueno, leí también, le mencionábamos antes de grabar, pues que hizo por ahí una ruta sobre Iberoamérica, Sí. ¿sí? En donde pues vio toda la pobreza y todo el tema De cómo vivían de todos cómo los vivían los países. países en pobreza y pues la ideología de liberar, ¿no? A la gente De los la oprimida oprimida de. de los opresores, ¿no? De sus opresores. Sí, o sea, y cabe resaltar en parte de él que de alguna manera no tenía el por qué hacerlo, porque venía de una familia acomodada, era Muy, médico, o muy sea, de abolengo, güey. sí, o Sí, sea, de hecho, déjame comentarte algo. Su tatarabuelo fue considerado uno de los hombres más ricos de Sudamérica, güey. Imagínate. era Está como cañón, güey. era como si hoy en día, no sé, el sobrino de Salinas Pliego quisiera ser un guerrillero, liberador de opresor de Electras, digo de las masas, Del opresor, ¿verdad? sí, Exactamente. Sí, exactamente. Es pero está básicamente. interesante eso porque volvemos al punto donde él sin ninguna necesidad de meterse en esos rollos, pues sí le empezó a interesar un poquito el buscar el bienestar ajeno, ¿no? Sí, claro, Creo que por claro. eso marca tanto su época Sí. y empieza a buscar el liberar los demás países del cómo vivían, ¿no? Sí, de cambiar su situación de una manera donde todos ganaran, ¿no? Que fuera más favorable para todos. Así es. Sí, no que estuviera tan marcada la diferencia entre pues, clases, ¿no? De Sí, hecho, su ideología era que no existieran clases sociales, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues Ernesto también no era nada más un pelafustán X, era un doctor, se preparó y estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires,
el cual pues después de haber estudiado, pues se dedicó a ayudar a la gente que necesitaba, precisamente en su viaje en Iberoamérica. Cuando fue médico, fue voluntario y estuvo por ahí dándose cuenta de las situaciones, y es cuando nace toda su ideología. Marxista, el muchacho se vuelve marxista, Sí. tiene ideología marxista. Y bueno, pues por ahí, cuando viaja a México Y conoce a Fidel y a Raúl. y a su carnal Raúl, A sus a camotones. sus camotones. Sí, Es cuando empieza a cambiar un poquito su chip. Su chip, sí. Sí. Pues influenciado, ¿no? Creo que en ese momento el socialismo, en el cual pues él pues cambió su ideología comunista a una ideología socialista. Así es. Entonces por ahí se empezó pues, a cotorrear pues con Fidel Castro y con su hermano Raúl. Castro, el cual pues ellos de alguna manera, como ya lo mencioné, pues fueron una gran influencia en la ideología que tenía Ernesto, y quieras o no también lo potencializó en todas sus acciones. Sí, o sea, con ellos empieza su camino político. Y pues aprende maravillosamente el cómo estar llevando toda su vida política alrededor de ellos. Así es correcto. Digo, y vaya que Fidel y Raúl fueron también unas grandes figuras de nuestra época, con sus claros oscuros, como lo hemos mencionado. Y digo, hay mucha gente que apoyó a Fidel, otros que estaban en contra, pero pues realmente solo las personas que han estado ahí saben qué onda con esa situación, ¿no? Bueno, pues sí, digo, también en su lucha cabe mencionar que por ahí, en la lucha que inició con Cuba, bueno, pues empiezan a juntar billete para poder ir a hacer la revolución junto con Fidel y Raúl y otros demás. Sí, básicamente estaban buscando patrocinadores, así de que queremos liberar a Cuba, ¿quién le entra? Exactamente, bueno, pues ahí logran conseguir un buen billete, sí, en el cual pues compran un barquito, un yate. Había una vez un barco chiquito. No, pero compran un yate en el cual pues con cerca de, eran como 88 hombres que habían reclutado, como 100 eran 100 junto con ¿cómo se dice? Tripulación. La tripulación del barco, ¿no? Ok. Entonces pues ya llegan a Cuba, y que me los regresan ahora de pinche chingadazo junto con el Fidel Castro. Bueno, pues es que logran en la incursión matar a un chingo de banda, güey, y estos güeyes alcanzan a pelar entre la selva, güey, y pues alcanzan a encontrar ¿cómo se dice? Un fuerte para poder empezar sus operaciones de liberación, ¿no? Yo pensé que un fuerte que les hiciera el paro para que liberaran a todos. No. ¿No? Ok. A ver. Se intentó. Sí, o sea, llegaron, se intentó, dijeron, no pudimos a la primera. Se regresan. Sí. Vuelven a armar filas, ya más organizados, Sí, ya vieron a lo que iban. Sí, un poco más organizados. Y bueno, pues llegan su primera victoria. Por ahí toman una... Que podría estarse anunciando. No cerveza. Perdón. No cerveza. No, su primera victoria de guerra pues fue tomar un cuartel y una estación de radio, en donde empiezan
junto con sus demás hermanos revolucionarios a hacer la propaganda revolucionaria. O sea, el mañanero desde aquel entonces. Se podría decir, Sí. nada más que sin menos payasos, güey. No sé de cuál mañanero estás hablando tú. ¿Estás hablando del leproso? Ah, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué hubo? Es que luego Con menos payasos y menos Sí, secretarias. Sí, menos secretarias. Sí. Has de creer que nos censuren, pero bueno. Vamos a hablar de eso más. Entonces, bueno, empiezan a hacer su propaganda por la radio. Sí. ¿Cuál es un método que les pega cañoncísimo, güey? Porque pues es que la gente se empieza a enterar de que había alguien que quería luchar por ellos, ¿no? O sea, y pues no hay nada mejor para la gente que se siente desprotegida que el hecho de saber que alguien quiere luchar por ellos. Así es de que ese punto los hace que la gente empiece a buscarlos y empiecen a sentir el apoyo de todo el pueblo cubano para que digan, bueno, ellos nos van a sacar de todo esto que estamos viviendo. Así es correcto. Bueno, les comentaba que también algo importante, un dato curioso de Ernesto Che Guevara fue que fue jugador de rugby, güey. No mames. Sí, güey, en la Universidad de Argentina, güey, fue parte del equipo de rugby de la Universidad de Argentina, güey. De Buenos Aires, pues. Sí, sí, sí. La Universidad de Buenos Aires. De hecho, le decían Chang Cho en la revista Tackle. ¿Y en español qué significa? No sé, güey, era un nickname, güey, un seudónimo. Entonces, también le gustaba jugar ajedrez y leer poesía. De hecho, parte de sus grandes habilidades nacen el ser escritor, el periodismo. Por eso se le daba muy bien la pinche radio, güey, la pinche propaganda. O sea, imagínate, sabía poesía, güey, o sea, sabía hablar, sabía escribir, güey. Entonces, un encantador de serpientes nato, ¿no? Exactamente, sí, o sea, sí, y muy intelectual, muy inteligente. O sea, no estamos hablando de que era un pendejo nada más ahí que le gustaba hacer sus mañaneras y no, que ya no íbamos a hablar de eso. Es lo que te digo, pues. Ahora me vas a echar la culpa a mí. No, sí. Echen la culpa al gordo. Pues sí, ya saben aquí. Mira. Otra cosa, pues también es, obviamente, la pinche filosofía. Le mamaba la filosofía y la idea, pues digo, marxista, todo ese pedo. Ya hemos dicho, bueno, ya lo dijimos anteriormente, hasta que después por ahí el cambio de, ¿cómo se dice? De corriente filosófica. De corriente filosófica, ¿no? Y se movió un poquito más al socialismo. Que, digo, vaya, es el claro ejemplo de que se puede cambiar de corriente filosófica por un bien mayor, ¿no? O sea, no tanto por ambición de poder. Sí, más es que mira, en lo que todo está, la ideología de Ernesto Che Guevara nace después de que hace su pinche recorrido en su motocicleta, bueno, ya lo volví a mencionar, por Iberoamérica, güey. Recorre por ahí, te digo, Chile, Perú. Es como Perú. Sí. Es como Chinaloa. ¿No te sabías eso? Ya. Saludos a los que les gustan ese tipo de chistes. No, de hecho, hay un libro, ¿no? Me parece que se llama Diarios de una motocicleta. Exactamente. Que es como una pequeña biografía de todo lo que él pasó y vivió durante esa época. Exactamente, una bitácora de lo que él hizo, vivió, pues iba viviendo día tras día. Exactamente. Sí, que después le hicieron una película con Gael García. Así es que... Mira, qué mejor Che Guevara que Gael García. Óyeme. No, hombre. Pues, no sé quién es más guapo. Ya sé. Sí. Pero bueno, ahí empezó a conocer, pues a través de sus viajes, conoce a un doctor que se llama Hugo Pese. Era el dirigente del partido de comunista de Perú. Okay. Entonces, pues el encuentro con él y junto a la miseria que había recorrido por ir a ayudar a todo, hacer su recorrido, güey,
pues es cuando empieza a hacerle el clic y sus lecturas marxistas, porque pues obviamente, güey, este doctor influenciándolo con mira, güey, ya leíste estos libros de Marx y la chingada, deberías de ver esto, sus ideas. Entonces, Pero está curioso cómo es que, siendo alguien tan inteligente, de alguna manera fue tan maleable, ¿no? güey, pero es que, mira, ahí te va, sí, 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 totalmente. Sí, Te entiendo. Estaba chavo también. Sí, era chavo, güey. Estaba. Estaba viviendo el mundo, viviéndola a su forma, ¿no? Que era como sí, una forma sí, sí, muy. sí. Como hippie. Porque recuerda que venía de una familia acomodada, güey. Bueno, Sí. era como la oveja negra de su familia Sí, y sí, era sí, una forma era el hippie, de rebeldía sí, sí, y... sí, exactamente, era el hippie de la familia, por así decirlo, o en este caso, o más ¿Y ad vas hoc, a decir hippie? Era no, como el- hippie fifi o algo así. así ¿Era era el como hippie? un Era el hippie, hippie. era un hippie fifi, Ah, perro. hippie, Hippie. ya sabes, Hashtag hippie. hippie, exactamente, hippie, hippie y fifi, o sea, como los hipsters, pero Entonces, ¿podría ser amigo o no de nuestro señor mañanero? no, yo creo que no man, yo creo que se retorcería en su tumba, güey, si lo conociera, güey. ¿Crees? Sí, 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 definitivamente. Pero bueno, ahorita ya llegaremos a nuestra conclusión, hay que seguir desarrollando este personaje. Ok. Entonces, creo que pues ahí la influencia de la gente, bueno, de este personaje, de este doctor, de Hugo, que pues evidentemente lo empieza a encaminar un poquito más al marxismo. Y también, pues, cabe recordar que la miseria, güey, cuando lo vives y estás ahí es otro pedo, güey. Porque recuerde que en Latinoamérica, en ese entonces, el imperialismo estadounidense, güey, Ah, sí. tenía totalmente dominado, pues, toda esa parte de Sí, o sea, Latinoamérica, de güey. México para abajo todo estaba dominado. Sí, güey, Sí. por la industria estadounidense, güey. Entonces, creo Sí, es por que... eso que Cuba sí pinta muy cabrona su línea, Sí, ¿no? sí, Cuando por entra Fidel, supuesto. les dice, a ver, de aquí para allá Allá, y... exactamente, porque igual, o sea, sabemos que Estados Unidos siempre ha tenido interés sobre Cuba, güey, Sí, sí, porque sí, sí. también es un tanto político, por político como de estrategia geográfica. Por algo Estados Unidos tiene una como ley Ujú. donde dice que si un cubano llega nadando y por sí mismo a playas norteamericanas no lo deporta. Es por eso que toda la Guardia Costera está cuidando que no llegue ningún cubano. Así Porque es. al momento de que pisa Estados Unidos Sí, ya tiene derecho a quedarse ahí. así es correcto, es correcto. Entonces, bueno, otra cosa que también que pasa es que en Costa Rica conoce a los políticos Rómulo Betancourt y Juan Bosch, ¿sí? Que son pues líderes exiliados del movimiento 26 de julio, güey, que son la revolución, güey, en Cuba, güey. El Sí. movimiento del el movimiento, el movimiento del 26 de julio, güey, es es la revolución cubana, güey. Entonces ahí empieza a tener ya contacto con la revolución en Cuba, güey. Ok. Sí, con el movimiento. Estos sobrevivientes son los sobrevivientes en el asalto de Moncada. Sí, que es una de las fases de la revolución de Cuba. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, como te decía, todo esto empieza a hacerle como empiezan a determinar su visión revolucionaria, güey. Sí, o sea, se va formando todas las piezas del rompecabezas que fue su ideología, ¿no? Ujú, así es. Otra cosa que por ahí ya empezaron a surgir movimientos revolucionarios, como por ejemplo en Guatemala, también por ahí empieza a tener contacto con Castillo Armas, que invade Guatemala,
Sí, quiso participar en la resistencia, pero pues se le negó el permiso, o sea, no, Aquí no te vas a meter, güey. No te vas a meter porque aquí ya los intereses ya... Pues es que también pinche están... Che parecía chile de todos los moles, ¿no? O sea, así que, yo quiero estar aquí, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y de hecho, ahí justamente en esa pensión, ¿sí? Conoce a Antonio el Ñico López, ¿sí? Quien le da el apodo del Che Guevara. ¿Y por qué le da el apodo del Che? ¿Porque era argentino? Porque siempre hablaba él como Che, siempre usaba el Che y desde ahí le puso en el Che. Como todos los argentinos dicen. No mames, esperaba algo más. Ellos dicen Che. Sí, ellos dicen Che, pero esperaba algo más armado, güey. No, de hecho es. Ay, güey, no me digas que algún sobrenombre. No sé, güey, no sé. Es así muy pensado, güey. En mi mente era, no sé. Por algo diferente. Un cabrón entra y le digo, güey, ¿qué nombre le pondrías a este güey? ¿Qué crees que te va a decir, güey? Que es guapo y maravilloso. Ajá, sí, güey, te va a decir el gordo, güey. ¿Qué hubo? Pero no, padre. Solo me comí muchas cosas y ya. Bueno, ahí es precisamente por la interjección que utilizan los pinches... Perdón, no pinches. Sí, los argentinos. Pero no lo quise decir de mala manera. ¿Por qué les dices pinches a los meseros, güey? Digo, a los argentinos. No, discúlpenme, argentinos. No, sí. Entonces, bueno. Sí fue. Ya de ahí, pues, se dedica al transporte de armas y pues empieza a hacer los conectes. Conoce a otra persona que se llama Sánchez Tonizuo, quien le cede le cede pues la diplomacia de pues ven, sabes que ya eres bienvenido aquí en Guatemala. Pues sí, era el que les llevaba las armas, o sea, les decía, no puedes pasar y ser parte de nuestra revolución, pero tráenos armas, ¿no? Es que sí nos hacen falta. Pues es que... O sea, bueno, era medio ilógico, ¿no? O sea... Así de, ayúdanos, pero no nos ayudes, pero no te queremos aquí, pero sí tráenos armas. Pero entonces ya me confundí, güey. ¿Lo querían o no lo querían, güey? Pues sí lo querían, porque bueno, quien lo salva pues es el embajador, güey. ¿Sí? Ajá. En primer lugar, el embajador que tenían en Guatemala. Sí. Entonces, de ahí pues le dio el asilo diplomático, le da asilo diplomático. Dos meses después le consigue un salvoconducto a México, ¿sí? Y ahí pues es cuando empieza lo interesante del Che Guevara, que es cuando ya se hace popular Che Guevara, porque pues todavía era... Cuando le hacen sus playeras y todo. Exactamente. Y conoce a Fidel y a Raúl. Ahí es cuando conoce y cantan la de... Y de pronto un día de suerte se me hizo... No, chingado, yo pensé que sí te la sabías. Ahí, disculpe usted. Ahí pues básicamente pues exiliado, güey, estaba exiliado como en México, güey, porque no lo querían en Cuba, no lo querían en Guatemala, no lo querían en... Pues en Argentina yo creo que tampoco por revoltoso. Pues, así es. Entonces, pues lo mandan a México, ¿no? Porque ya se había metido problemas en un chingo de lados. Entonces, pues... Y México, como es amigo de todos, dice, pues sí, Kyle, ¿qué puedes hacer aquí? Entonces, sí, Kyle. Pues, mira, tenemos un compa, se llama Fidel. ¿Lo quieres conocer? Ahí está. Viene con su carnal, se llama Raúl. Ahí te va. A ver. ¿Te acuerdas que por ahí habíamos mencionado que en Guatemala conoce también a unos exiliados cubanos del movimiento del 25? Sí. ¿No? Pues aquí también, pero aquí, como ya lo has mencionado, pues esos exiliados son Fidel y Raúl Castro. Ajá. El cual pues se hacen uña y mugre, bien compísimas, güey. Y ahí es cuando también el Che Guevara empieza como a transformar su ideología de comunismo al socialismo, güey. Ok, bueno. ¿Qué más? Revolución, pues ahí ya, como lo mencionamos, empiezan a planear todo el pinche tema de la revolución cubana. ¿Te imaginas esas reuniones, güey? ¿Cómo? A ver, ¿cómo te las imaginas tú? No, o sea, ¿te las imaginas? O sea, los tres viejitos locos así de que... Pues no estaban tan viejos en ese entonces, güey. Ah, bueno, nada más locos. Pues sí, bueno. Eran unos jóvenes locos. Sí.
Sí, güey, pues en ese entonces, ¿qué será? O sea, imagínate, güey, qué tan locos estaban que pensaban que con 100 cabrones iban a ir a arreglar todo el desmadre a Cuba, güey. Pues sí, güey. Básicamente, ahí conoce a Fidel, a Raúl Castro y a Fidel Castro. Raúl acaba de salir de la cárcel ¿Sabe por qué? Era bien, bien portado, güey. Pues porque ya sabes, güey. Chingado. Pues era un pinche revoltoso también. Sí, es como si en ese momento hubieras conocido, digo, es como si aquí en México en determinado momento conocieras a Carlos y a Raúl, pero con otro apellido, güey. Así es, y bueno, pues ya ahí pues se mueve a hacer lo que es la guerra, la revolución de Cuba. Sí. Exactamente, ya o sea, juntan un billete, compran un yate, se mueven y ya van y hacen la revolución. Duran bastante tiempo, varias derrotas, sufren derrota tras derrota. Si te pones a pensar, lo habíamos por ahí, lo mencionamos en Los Magios, porque tenemos por ahí un podcast de 26 de julio, precisamente de la Revolución de Cuba, donde mencionamos que el pobre güey era un pinche perdedor, güey. En todas las perdió, güey. De donde venía huyendo, de donde se topaba con cualquier movimiento, iba corriendo, güey. Llegó a Cuba, güey, y también se la peló, güey. O sea, güey, fueron batallas, decimos que era el eterno perdedor, que al final de cuentas, cuando llegan a Cuba, güey, llegan sin ningún pinche soldado. No, o sea, llegan sin ninguna oposición, güey, llegan así a tomar Cuba, güey. Sí, casi como señorita. Sí, ya llegaron ahí a tomar Cuba. Obviamente ahí empieza a darse cuenta que no era lo que él pensaba, güey, que iba a ser. Sí, o sea, ahí es donde Raúl y Fidel muestran lo que realmente. Sí, güey. O sea, y asumo que el Che se sintió utilizado para lograr ese objetivo. Exactamente. O sea, y me imagino que fue así que, oye, pero ¿qué no íbamos a cambiar esto por algo mejor? ¿Y qué no iba a ser nuestra isla utópica donde... no. Acuérdate que, bueno, en ese llega Fidel y Raúl Castro y quitan a Fulgencio Batista, quien era ¿El luchador? No, un dictador. Un dictador cubano, que después fueron los Raúl, Fidel Castro fue el siguiente dictador de Cuba, y es cuando dice, esto me pintan que va lo mismo, mejor yo ya me abro, ¿no? No sé qué te hace pensar eso, ni qué le hizo pensar eso. El 2 de diciembre de 1956 desembarcó en Cuba con los revolucionarios. El ejército los esperaba y logra dispersarlos. O sea, ya lo tenía, ya sabían que iba a llegar. Sí. Y dijo, aquí se rompió una jerga y vámonos. Pero el problema es que tuvieron tanto pedo, güey, porque en el pinche barco donde iban, güey, iba tan atascado que las pinches cuentas de que iban a llegar tal día, güey, llegaron 2 días después, cabrón. Entonces el movimiento que los esperaba, güey, pues no mames, güey. Ya me los imagino. Así de, ¡ja! ¿No iban a llegar hoy? Sí, güey, así. Pero es que no, llegan mañana, yo creo que vienen atrasados. Ok, sí, hay que esperar un día más. Bueno, ahí después de que se dispersan, ya lo mencioné, logran por ahí juntar otras reagruparse y volver a dar un golpe, que capturan este fuerte y la estación de radio, ¿no? Sí. Bueno, en 1957 Fidel lo nombra ya comandante, ¿no? Y de hecho le da un batallón, no sé cómo le diga que es batallón o le da un pequeño ejército. Un grupo de hombres, ¿no? Le dice, estos son tuyos, güey. Exactamente. Se llama columna número 4. Siendo el primero en conseguir el grado, antes que Raúl Castro. En 1958, Castro decidió nombrarle director de la recién creada escuela militar para formar a futuros guerrilleros. Sí, pero ¿sabes qué dijo Raúl? A ver, ¿qué dijo? ¿Quién crees que va a ser presidente después de mi hermano? Y el Che. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Che?
¿Qué pasa, che? Sí, pues no. Sos pelotudo. Sí, yo voy a ser presidente. Y le dije, no, yo soy su hermano. Y valió pit. Así es. Sí. Bueno, pues ahí ya en la sierra, eso es parte de lo que pasa. En 1958 forma la columna número 8 con ya 10.000 soldados, con varios reclutas Sí, ya de los mismos cubanos que estaban ahí, con los que fueron acercándose. Así es, inclusive ex ¿Y soldados. que no era la columna número 4? Es que ya... ¿O ya eran tantos que ya eran 8? Se multiplicó. Ah, ok. Sí. Entonces, los mismos ex soldados que se iban dejando el régimen de Batista, porque pues igual decían, no mames, este güey está bien cabrón. Pues es que empezaron como una bola de nieve, ¿no? Y a los soldados de Batista no les quedaba de otra más que decir, o me matan estos güeyes, o me voy con estos güeyes y matamos al otro cabrón. Así es. Y pues mira, así culito, es, pero seguimos vivos, ¿no? Exactamente. Por eso ahí te va. En ¿Columna? Esta columna estaba en parte de la Sierra Maestra, y te digo que estaban alrededor dispersados ahí por toda la isla de Cuba. Sí. De Cuba. Entonces, el 31 de agosto, tras el fracaso militar de la dictadura, Castro lanzó la contraofensiva con el fin de extender la guerrilla a todo el país, y ordenó al Che y a Camilo Cienfuegos dirigirse hacia la capital. Y ahí es cuando ya te digo que pues, ya entran, después de ese golpe en ¿cómo se dice? Sierra Maestra, sí, que Batista pues pierde un chingo de hombres ahí. Y ya estos güeyes entran como si nada. Así ya es cuando ya digamos, entran a la ciudad. De hecho, el 28 de diciembre se lanza el ataque contra la ciudad de Santa Clara, último bastión del régimen antes de La Habana. Okay. Entonces, reforzado por tropas superiores al número de guerrilleros, que no superaban los 300 hombres. La batalla terminó tras la captura del tren blindado que llegó a la capital con los refuerzos. Al enterarse de la caída de Santa Clara, Batista huyó en la noche del 1 de enero de 1959 hacia la República Dominicana. Entonces, en 1959 ya Castro se hizo con el poder tras el triunfo de la Revolución Cubana. En febrero, el presidente Manuel Urrutia declaró a Ernesto Guevara ciudadano cubano por los servicios rendidos a la nación. Entonces, fue nombrado ministro de Industria de 1961 a 1965. Procedió a la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía del país, oponiéndose a la influencia estadounidense. De hecho, es el que pone los primeros cercos a Estados Unidos. Exactamente. Abandonó los lazos que tenía con Cuba, exactamente, después de darse cuenta de que cómo estaba en el teje y meneje, que a este güey ya no le iba a tocar nada. Y ¿Cómo no le iba a tocar? Bueno, sí, pues pura de árabe. Exactamente, sí. Pura de árabe. Pura así sin hueso. Aquí fue en 1965 que, bueno, hay un montón pues de situaciones más allá. Pues voy a hablar de esta de la renuncia. Todavía no lo vamos a matar. Pero bueno, en 1965 me gusta esta parte porque hace la famosa carta de despedida a Fidel Castro. No sé si conocías de esta famosa carta. No, es donde le dice, querido diario, no. Mi amigo Fidel. No, ahí en la carta pues básicamente renuncia a los cargos y a la nacionalidad cubana, y declara su voluntad de hacer revolución en otras tierras. Dejó Cuba y apareció un año después en Bolivia, que ahí pues es... No, se harta de estar en el desmadre. Sí, güey, ahí pues ahí. Pero es que ya era como un icono, ¿no? O sea, ya más allá de si era bueno o malo, ya era como un símbolo. Sí, pues era, te digo, se convirtió en un símbolo de revolución, de lucha, güey, de libertad. Sí. Sí, de antiopresión, güey, ¿no?
Por Sí, eso con lo su... tenemos en las camisetillas, es así, porque eso es lo que simbolizó, fue el Sí, símbolo sí, de la sí. libertad, de la lucha, de la Y revolución. luego tenía su frase de que más vale morir de pie que vivir de rodillas, una cosa así, ¿no? No recuerdo, pero No, pues, a ver, a ahorita ver, la por buscamos. favor. Si tan solo tuviéramos algo llamado Google. A ver, vamos a googlearlo. Frase famosa. Che Guevara. Pues dijo muchas frases, güey. Muchos, muchos. Mm. Ah, prefiero morir de pie a vivir arrodillado, güey. No, Esa era la... Esa es la que más conozco de él. digo, tenía otras tantas también medio famosas por ahí que muchos, inclusive escritores socialistas y que hacen referencia a Che Al Che. Guevara, pues la mencionan, ¿no? Que eran, pues era parte de las cosas que él decía, ¿no? Entonces, pues ahí básicamente, pues ya en Bolivia me lo truenan, ¿sí? Eh, pero como tú mencionas, ahí él ya había llegado, o más bien había logrado, porque inclusive en México ya se hablaba de él, cabrón. Sí, sí, sí. O De sea, hecho fue por ahí, está cabrón porque tiene que ver con lo del Tlatelolco, güey. Tiene que ver con el movimiento. ¿ah, sí? Sí, güey, está cabrón, güey. Está cabrón. Todo está conectado. Sí, 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 sí había gente adoctrinada ¿Por el Che? por el Che de Guevara, güey, ahí ¿cómo se llama? En México, güey. Y pasa que empiezan a hacer los movimientos estudiantiles y bueno, pues ya sabemos En que acaba. en qué acaba, ¿no? Sí. Pero sí, parte, pues no se usaba, güey, antes el símbolo del Che Guevara en esas... Sí, 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 en las marchas y todo ¿eh? estudiantiles, Exacto, sí. por la misma ideología Sí, sí, sí. del antiimperialismo, güey, porque decían que el gobierno servía a los intereses de Estados Unidos, como siempre lo ha hecho. No, no, eso no pasa aquí en México, o sea, no me mientas. Bueno, No, ¿qué más? ¿Qué más me puedes compartir o qué podemos compartir aquí con nuestro auditorio? no salió en Los Simpson, güey. No ha salido en los No ha Simpsons. salido en Los Simpson, güey. ¿Crees que alguna vez salgan en los Simpsons? No, porque es de Estados Unidos y no lo quieren. Pobrecito. Sí, exactamente. Bueno, aunque salió Fidel, ¿no? Alguna vez. Sí, Fidel sí ha Sí. salido. Entonces, pero Fidel está vivo, güey. Yo creo que este Che Guevara ya no está vivo. ¿Fidel está vivo? Estaba vivo en ese entonces cuando Ah, salió, yo dije, ¿está vivo? Dije, no mames, ya No, se había no, muerto. no, Fidel estaba Dije, vivo en ese ¿es un entonces efecto cuando... Mandela? Ah, Fidel... no, Fidel Castro estaba vivo en ese momento cuando todavía los Simpsons Sí, lo sacaron. lo sacaron. Sí, sí, sí. Pero bueno, déjame platicarles aquí algo de las obras, pues. Digo, que sé hizo. que de sus libros son y siguen muy vendidos porque volvemos al punto donde es un gran símbolo y aparte pues escribía bien, era un buen artista, era poeta, Ya era... lo mencionamos. Sí, 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 o sea... Era un pinche encantador de serpientes. Sí, Güey. sí, Sabía sí. cómo hablarle a la gente, güey. Sí, y educado también, güey. Sabía cómo dirigirse a la alta alcurnia, güey. Sabía usar su Ahí con él se aplicaba el de a la tierra que fueres, ¿no? Hacer lo que vieres, sí. Exactamente. Entonces, bueno, escribió escribió algunas otras más, pero dos de sus más importantes obras fue el Relatos de la Guerra Revolucionaria en Cuba, que lo escribió en 1961, y el Diario de Campaña en Bolivia, que fue en 1968. Ok. Por ahí, también presidió la delegación cubana ante la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en 1964 y viajó nuevamente a Argel, donde se entrevistó con Ben Bella. El Che Guevara tenía asma desde los 2 años de edad. Che Guevara estaba enfermito. Sí, Sí, mucho. sí, tenía asma. Como lo habíamos dicho, su familia era de la alta alcurnia Así es. y tenía ascendencia irlandesa. Sí, su Por papá. eso, aparte de la sangre argentina, tenía sangre irlandesa y por eso era tan guapo el señor. Así es de que,
Pues sí. mira, tenía de todo. Tenía un buen sex appeal. Sí, sí, sí. Y aparte, ya lo mencionábamos, ¿no? Educado, revolucionado, o sea, encantador de serpientes, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Aunque de chiquito lo apodaron el chancho. ¿El chancho? Sí, ¿Por qué? porque no se bañaba el puerco. Ah, Era ecologista, güey. sí, sí, supongo que era por eso. Sí, cómo Ay, no. sí. Sí, fue un gran personaje. Fue alguien que yo recuerdo en mi época de preparatoria, que todos los que se hacían llamar como en contra del sistema o algo, lo tomaban como su bandera, ¿no? O sea, siempre fue un símbolo de lucha contra el sistema, de revolución, contra todo lo que pudiera ser, Así es. este, como impuesto, ¿no? Es correcto. Pues, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Ya lo quebramos o por ahí hay otra? Bueno, puedo hablar, platicarles un dato, rápido de él. Al volver de Cuba, fue designado presidente del Banco Central el 3 de enero de 1961. Los Estados Unidos anunciaban la ruptura de relaciones con el gobierno cubano. El 17 de abril se produce la invasión de Bahía de Cochinos, donde Fidel proclama el carácter socialista de la revolución cubana. ¿Y sabes qué dijeron cuando lo estaban invadiendo? ¿Qué? Les dijeron, ¡cuídense! Oh, ¡Ay! te digo, tin, tiririn, tin. Que yo también tengo derecho a un chiste malo por capítulo. Ay, no. Ahí no era ese. Ya había dicho yo uno, el pasado tú lo dijiste, güey. Te tocaba hasta el otro. Ah, entonces el que sigue nadie va a decir un chiste malo. No, te toca a ti, güey. Ah, ok, déjalo anoto. Chiste malo para el que sigue. Ok. Pues bueno, pues básicamente... ¿Tuvo hijos? Yo soy chismoso aquí. A ver, mira. ahí está. Aquí dice que contrajo matrimonio con Hilda Gadea, Así es. la economista y dirigente peruana del APRA. Ajá. O sea, el partido aprista peruano. Ah, mira, hasta llegó el PRI. Aprista. Bueno, casi lo mismo. El 15 de febrero del 56 nació su primera hija. Se divorció de Hilda. Y el 9 de junio del mismo año se casó con Aleida. Puercaso. Militante cubana del movimiento 26 de julio. Tuvieron 4 hijos: Aleida, Camilo, Celia y Ernesto. Mira. Dice también que por ahí parece ser que tuvo otro hijo que se llama Omar Pérez, fruto de una relación extramarital con Lidia Rosa López. Nunca lo hubiera imaginado de ese señor. Era un hoja alegre, hijo de la verga. Pues supongo. No había. Si yo me in suelto el vitro pelo, sí todavía. me ando viendo como ese güey. A ver. No, güey, me falta la boinita. ¿Si te la hago de servilleta? No, gracias. ¿No? Bueno, uno hace lo que puede aquí. Bueno, pues parte de su renuncia, pues cuando ya se va a Bolivia, ¿sí? El 8 de octubre de 1967 fue capturado por una patrulla de Rangers y asesinado. No mames que lo mataron los gringos. No, dice que nada más fueron unos Rangers, pero fue en Bolivia. ¿Los Rangers en Bolivia? Así dice. ¿Quieres investigar más de cerca? A ver, ya me entró la duda. ¿Nada más la duda? Ay, a ver. Mira, dice. ¿Qué hacen? En Bolivia, relevado ya de sus cargos de Estado cubano, el Che Guevara volvió a Iberoamérica en 1966 para lanzar una revolución que esperaba que fuese de ámbito continental. Valorando la posición estratégica de Bolivia, eligió aquel país como centro de operaciones para instalar una guerrilla que pudiera irradiar su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Al frente de un pequeño grupo intentó poner en práctica su teoría, según la cual no era necesario esperar a que las condiciones sociales se produjeran una insurrección popular, sino que podía ser la propia acción armada la que creara las condiciones
para que se desencadenara el movimiento revolucionario. Tales ideas quedaron recogidas en su libro La Guerra de Guerrillas en 1960, que es otro también de los libros que hace Ernesto Che Guevara. Sin embargo, su acción no prendió a las masas bolivianas. Desde un principio su grupo, bautizado como Ejército de la Liberación Nacional y compuesto por veteranos cubanos de Sierra Maestra y algunos comunistas bolivianos, se encontró con la falta de apoyo de los campesinos, ajenos por completo al movimiento, sin ningún respaldo popular en el mundo rural y sin apoyo en las grandes ciudades por el rechazo de las organizaciones políticas comunistas. Las posibilidades de éxito menguaron drásticamente. Entonces también falló en hacerla en Bolivia, ¿no? Qué raro, él ganaba en todas. Aislado en una región selvática en donde padeció la agudización de su dolencia asmática, que habías mencionado al inicio, que este señor era asmático. Fue delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada del ejército boliviano en la región del Valle Grande, donde fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967. Ahí están los Rangers, a los que se refiere son como los exploradores. Sigue leyendo. Dime quién dio la orden de que lo mataran. A ver. Sigue leyendo. Ya lo viste. Mira. Ok, bueno. Dado que el Che se había convertido ya en un símbolo para los jóvenes en todo el mundo, los militares bolivianos, aconsejados por la CIA, quisieron destruir el mito revolucionario asesinándole para después exponer su cadáver, fotografiándose con él y enterrándolo en secreto. En 1997 los restos del Che Guevara fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con todos los honores por el régimen de Fidel Castro. ¿Quién hubiera imaginado que la CIA iba a estar involucrada en algo así? Pues es que ya se la tenían bien guardada cuando fue ministro de la industria, güey. Les dolió a los putos gringos, güey, que se las cancelara, güey. Entonces, sí, o sea, este hijo de puta, güey, viene también viene a Bolivia, güey, a querer alborotar a los campesinos que trabajan en las pinches minas y trabajadores que en todo Sudamérica, güey, bueno, Iberoamérica, güey, el hijo de su pinche madre, nos tenemos que quebrar antes de que nos haga una pinche insurrección aquí y nos quite el poder, pues, así que la gente diga a la chingada. Pero también algo que jugó en su contra fue el cómo quedó Cuba después de su revolución, porque te apuesto que si Fidel y Raúl hubieran sido otra cosa, cuando él llega a Bolivia no lo hubieran delatado, porque hubieran dicho, bueno, este cabrón viene y a lo mejor nos deja más chidos, así como con Cuba y la chingada, y no lo hubieran delatado para que lo quebraran, güey. Pues sí, güey, pero pues también ya venía también muy desgastado. Sí. También era parte de quiso sobreexplotar su idea, güey, ¿no? Y quiso empujar una revolución en donde a lo mejor todavía no, como él dice, no existían las condiciones sociales para que pasara o que se desencadenara. Entonces dijo, si hago un movimiento armado y tal vez puede llegarse a desencadenar la situación social que se requiere, ¿no? Para hacer que nazca una revolución. Pero nunca se dio, güey. ¿Por qué? Porque pues ya lo tenían bien ubicado y le empezaron a cortarle poquito, lo empezaron a acercar hasta el punto en donde... Sí, donde ya sabían dónde estaba. O sea... Así es. Sí. Digo, y tan es así que se esperaron lo suficiente para que perdiera la suficiente fuerza como para que no fuera un mártir. O sea, bien jugado. Sí, por supuesto. Por parte de los que se lo quebraron, pues. O sea, pero pues pobrecito. De hecho, en su libro, El diario del Che en Bolivia, que ese es otro libro que escribió en 1968. Y dime qué escribió. Yo siento que ya me va a cargar el payaso. De hecho, voy a mencionar por ahí
¿cómo se dice? ¿Un capítulo? El último de hecho. A ver. Relata que su lucha de guerrilla en Bolivia hasta el día inmediatamente anterior de su captura constituye el más impresionante testimonio de su personalidad. El Che describe que el día a día de la guerrilla por dentro, en su aspecto cotidiano, las mil dificultades prácticas, las debilidades, los errores, los litigios entre compañeros y su precario estado de salud dan lugar a un cuadro nada idealizado también. Eso es lo que pasa, ¿no? Ya había bien gastado, su estado de salud también. Se la quiso jugar Sí, les tiró de más. Sí, por supuesto. Entonces, pero es sobre todo el estilo casi distanciado de este diario, incluso en los momentos más difíciles, lo que revela el lado humano del Che en el último periodo de su vida. Aún su ánimo reinaba una enorme calma y una profunda serenidad. O sea, el güey estaba a gusto, chido con lo que había logrado, sabía que se iba a morir y que por lo menos ya había, o sea, escuchaba su nombre en los... sí, dentro de él decía, yo conseguí lo que quise. Sí. Entonces, ahora sí que después de que él se da cuenta, dice en sus propias palabras que, o sea, ya había una razonada aceptación del riesgo de morir en la lucha, güey. O sea, él ya sabía que se iba a morir sí o sí, güey. Ya sea por su enfermedad o porque lo iban a matar, o lo iban a capturar y lo iban a matar. Yo también sé que me voy a morir sí o sí. Sí, pero ¿viste? No que te va a capturar y te van a capturar y te van a matar, güey. Bueno, porque no me dedico a lo que él. Pero pues es lo que te digo, pero puede ser un narcotraficante. También ellos saben que se van a morir sí o sí, güey. Sí, pero pues tampoco saben cómo. ¿Sí? ¿Sí saben? Yo creo que sí, güey. ¿Cómo saben? A ver. No, máximo respeto. Uno no es pendejo, güey. Bueno, aquí mira. Entonces, pues, besitos. Eso es lo que es este personaje. Ok. Llegó el momento interesante del programa, te toca. El momento interesante. Chale, güey. Bueno, sí, ya lo había estado pensando y tenía una ideología antes de haber hecho la investigación y sobre todo antes de haber hablado de la Revolución Cubana con los magios. Sí lo tenía como una ideología muy de vale madre. Era un güey que no sabía. Yo, de hecho, antes de investigarlo, de tocar el tema de la revolución, yo pensé que era un pinche un fifí, güey, así, un hijo de papi que no había estudiado y que nada más se la daba como junior y andaba en el pinche pedo de la grilla, güey. Pero pues no, güey. Me cayó el hocico y investigué y dije, a la madre, güey. O sea, todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Poeta, escritor, ¿qué más? Guerrillero, revolucionario, periodista, locutor, cabrón. O sea, era un estuche de monerías el cabrón, ¿no? Entonces, sí, en esta vez sí tengo que darle el 100% de que lo amas. Lo amo, güey, porque sí, realmente es una figura muy importante. Yo para la casa. Ay. A veces se la voy a cromar. No, más que nada porque sí fue alguien que realmente, digo, volvemos a mencionar, ¿no? Sus claros oscuros. No se puede preparar un omelette sin romper los huevos, ¿no? Entonces, básicamente pues también se tuvo que haber quebrado gente. Entonces no es una blanca palomita. Pero el 100% de la calificación va porque creo que fue una persona que hasta su muerte fue congruente con su ideología, güey. Sí, entonces cabe mencionar si independiente si hizo lucro o no hizo lucro, que creo que no menciona cosas lujosas en muchas de sus historias, y gente que lo conoce veía que le gustaba así los vinos finos, le gustaba los puros cubanos, güey, ¿no? O sea, sí le gustaban cosas buenas, güey, pero no vivía en un lujo. ¿Pero quién no?
¿Mande? ¿A quién no? Sí, sí, por supuesto, O sea, ¿no? Se daba sus lujitos de vez en cuando, pero no era una persona que vivía en los lujos, porque vivía en la pinche selva, güey, ¿no? Entonces, creo por eso que mi ideología sobre él cambió mucho como antes lo percibía. Y creo que eso es como que me orilla totalmente de irme de un lado al otro, güey. No ser como muy neutral y irme así totalmente al otro lado por el simple hecho de del símbolo en el que se convirtió. Tú le preguntas a cualquier persona que conozca sobre historia y te va a decir, pues este cabrón es un pinche una imagen, pues. Sí, sí, sí. Es un símbolo. Es un símbolo, es una ideología, cabrón. Sí. Entonces, ahora creo que cuando ya investigas y te quitas la venda de los ojos, la ignorancia, te la quitas, te das cuenta que sí tiene muchas, ahora sí que cosas que a lo mejor no agradecerle directamente porque bueno, pues, ¿qué podrías decir de alguien que a lo mejor no tuvo mucha influencia en México, pues, o no tuvo actuación en México como parte de su revolución? Pero sí tienes algo que admirarle. Por supuesto, sí, por supuesto, que fue el que nos haya abierto los ojos de, cabrones, vean, los hijos de puta de arriba, de arriba, sí. Nos están cogiendo y se los están cogiendo a todos ustedes. No se dan cuenta porque, pues, los mantienen, pues, sí, les dan lo suficiente para que sigan viviendo. Sí, exactamente. Entonces, dense cuenta, o sea, no están viviendo lo que realmente pudieran vivir si pudieran, si todos se pusieran de acuerdo y que cortaran el imperialismo estadounidense y ¿sabes? Todo eso. Entonces, sí, de ahí viene el gran sueño de cortar de tajo el cordón umbilical, ¿no? Exactamente, con Estados Unidos. Exactamente. Entonces, no por nada pues lo quebraron. Que entonces, creo que el día que México, Brasil, Argentina se pongan de acuerdo. Sí, Iberoamérica. Sí, o sea, va a ser una potencia muy interesante. Con Centroamérica que se ponga de acuerdo con Iberoamérica, güey. Sí, va a ser totalmente un golpe. Y obviamente a Estados Unidos no le conviene, güey. Sí. No, o sea, nos detendría antes así. No, espérense. No, estábamos cotorreando entonces aquí bien a gusto. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, pues eso es parte de mi... De tu conclusión. De mi conclusión. Esa es mi cromada, mi calificación. Ok. Después de que nos salpicó aquí Ricky, no, yo no me voy al 100%. O sea, me voy un 80-20. 80 de que lo amo. Okay. No soy tan así, tampoco. Okay. Porque sí es algo digno de admirar el hecho de que sin deberla ni temerla, empezar a luchar por el beneficio de todos los demás y empezar a buscar el que todo mundo estuviera bien, ¿no? Sí. Lo único que por ahí no me llegase a cuadrar es el hecho de que fuera tan, de alguna manera llamarlo como influenciable o manipulable por alguien más, independientemente de la juventud o no que tuviera. Digo, es clarísimo que si te encuentras con un lobo de mar como lo fue Fidel Castro o Raúl Castro, o sea, sí va a estar muy complicado que no caigas, ¿no? En especial si te empiezan a dar como a tole con el dedo de, no, sí, nosotros pensamos igual que tú, mira sí. Pero de ahí en más, creo que todo lo que hizo fue muy admirable. Yo, a diferencia tuya, te soy honesto, yo no sabía absolutamente nada del Che, más que salían playeras y que había tenido algo que ver con Cuba y toda la parte de Sudamérica. Como lo dices, después de la investigación y todo eso, te das cuenta de las cosas que hizo, y lo que más me sorprendió es que fuera una familia acomodada. O sea, yo pensaba todo lo contrario, o sea, que era alguien como de barrio desmadroso que dijo, vámonos así a guerrillar, como estamos de alguna manera acostumbrados a que sean los héroes mexicanos, ¿no?
O sea que la gran mayoría de los héroes mexicanos fueron gente que pues estaba en el desmadre y pues se hacen militares y pues... Sí, ok, sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, ahí también, déjame, te voy a dar un poquillo de refresh, porque eh, ahora sí que, por ejemplo, eh, Miguel Hidalgo, todos Insurgentes. exactamente todos los insurgentes, güey, eran gente fifí, güey. ¿Por Sí, qué? Te voy a decir por qué. Porque se reunían en casas donde obviamente eran casas para dar una reunión, de una fiesta. Se ponían a hablar de política, de artes. Eran fiestas fifís en donde empiezan a nacer las ideologías revolucionarias, güey. ¿Sí? sí. Entonces se escuchan las ideas revolucionarias que vienen de Estados Unidos, ¿sabes? Y ahí se platicaban y se decían. Entonces también acá es de alguna manera el conocimiento te puede dar a ahora sí que un universo de posibilidades por el simple hecho de conocer, aprender, ahora sí que todo el mamar ese conocimiento, güey, te hace ser un encantador de serpientes como lo era él, güey. Sí, Todas sí, las sí. habilidades que adquirió, güey, fue gracias a los estudios que pudo obtener. Entonces, también Raúl y Fidel Castro también no venían de la pobreza, güey. Ah, no, 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 O no. sea, si te fijas, la mayoría de la gente que ha iniciado las revoluciones son gente con estudios, con ideología. Ya ahora sí que hay gente también importante en el campo de batalla, pero también cabe mencionar que los ideológicos, güey, Sí, siempre o sea, son gente educada que tiene acceso al conocimiento, a la educación, güey. sí, pero bueno, ese fue nuestro capítulo de Ernesto, el Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Pues bueno, pues ahora sí que esperemos a que a la gente les guste, puedan ahí ver cuánto lo aman, cuánto lo odian. Si por ahí pues nos faltó algún dato importante o algún dato curioso que quieran compartir, pues ya saben, en nuestras redes sociales pueden hacernos mención cuando salga el video, pueden ahí ponernos algún Comentario sus de algo que se nos haya lo que haya pasado. y bueno, pues muchas gracias, les agradezco el tiempo que se tomaron para escucharnos o para vernos. Pues me despido. Aquí una semana más. Esperamos vernos la siguiente con un capítulo más de Los Amas. O los odias. Hasta luego. Hasta luego.